¿Qué tal amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a su programa de La Mano con la Justicia. Quien les saluda, su servidora de siempre, Génesis Yaret Recuero Rodríguez. En esta oportunidad vamos a conversar con la jueza Alba Flores. Ella es jueza segunda seccional de familia del primer distrito judicial de Panamá. Y el tema que vamos a abordar es sobre el proceso de interdicción. Sea usted bienvenida, jueza. Muchas gracias por la invitación. Aquí dispuesta a las preguntas que usted desee formularme en relación al tema. Estos temas de interdicción, estos procesos, son muy pocos que se ven o muy pocos que se escuchan, ¿verdad? Y queremos saber de qué se trata estos procesos de interdicción. Bueno, estos procesos de interdicción los contempla nuestra normativa del Código de la Familia. Anteriormente era contemplado en el Código Judicial, entonces nosotros nos fundamentamos en el Código de la Familia, pero supletoriamente de las normas del Código Judicial conforme al artículo 838 del Código de la Familia. En este tipo de procesos de interdicción se da con el fin de restringir lo que es la capacidad jurídica de una persona que sufre de algún grado de discapacidad. Para ello, pues, tenemos que, si la persona presenta algún tipo de deficiencia, ya sea mental, en su capacidad, ya sea para administrar su persona o sus bienes, entonces se acude al tribunal y se solicita lo que es la figura de la interdicción. Ahora bien, ¿cómo está regulado en nuestro ordenamiento jurídico? Que bien usted lo ha mencionado recientemente. Bueno, como les señalé, inicialmente el Código Judicial es el que contemplaba o nos basábamos básicamente en el Código Judicial. Ya cuando entró en vigencia el Código de la Familia, entonces esto queda regulado dentro del título octavo relativo a la tutela. Y en estos artículos se desarrolla el tema de la tutela, donde entran entre uno de los supuestos las interdicciones. Y en ese sentido, pues, se sigue un procedimiento bastante, bueno, el procedimiento se nombra un curador ad litem, ¿no?, para proteger lo que es la figura del supuesto interdicto. Pero previo a ello se hacen unas publicaciones a efectos de que cualquier persona interesada pueda comparecer al proceso y se le nombra un curador para representar los intereses del interdicto hasta tanto se culmine con el proceso. ¿Y qué es un curador? Curador, como le dije, la figura del curador la nombramos una vez se hagan los emplazamientos y se da con el fin de representar al supuesto interdicto, ¿no? Pues lo representa durante toda la etapa procesal a efectos de pues salvaguardar los derechos que pueda tener este supuesto interdicto. ¿Pero un curador es un abogado? Sí. Es un abogado. Sí, es un abogado de una lista de curadores que nosotros tenemos. En efecto. Se van nombrando aleatoriamente por apellido o dependiendo del orden que se tenga establecido. Claro. Muy bien. Ahora, ¿cómo se puede solicitar un proceso de interdicción? Bueno, el proceso de interdicción básicamente se solicita ante el RUE a través de un abogado, pero también puede formular lo que es la interdicción el Ministerio Público, ¿no? En aquellos casos que no haya nadie que lo haya formulado y el Ministerio Público se percata de alguna situación, ellos también pueden accionar lo que es el tema de la interdicción. Ahora, ¿y solamente se puede presentar esto justamente a través del RUE o a través del Ministerio Público? Porque usted menciona que el Ministerio Público también puede presentarlo, ¿no? Sí, pero el RUE es el que recibe todas las demandas. Claro que sí. O sea que de todos modos, aunque el Ministerio Público las formule, eso tiene que pasar por el RUE. Claro. Porque eso se reparte entre todos los jueces. Para ver a qué juez le exacto, queda. entre todos los jueces seccionales de familia, porque son los jueces seccionales de familia los que tienen conocimiento de este tipo de procesos. Ahora, pero la autoridad competente sería entonces los jueces de familia. Los seccionales. Los seccionales de familia. Muy bien. ¿Cuándo se puede entonces promover un proceso de interdicción? Bueno, el proceso de interdicción se puede promover tan pronto la persona tenga conocimiento o se requiera de que se nombre a alguien que represente a este supuesto interdicto. Porque existen ocasiones en que la persona puede tener algún tipo de deficiencia mental,
pero no interponen la demanda de manera inmediata. Hablamos de los familiares, ya sea el cónyuge, ya sea cualquier familiar que vaya a interponer la demanda, se supone que debe presentarla tan pronto tenga conocimiento que esa persona tenga algún tipo de deficiencia mental que le incapacite para realizar sus actividades de la vida cotidiana. O ya sea de la vida cotidiana, ya sea, como decir, atenderse a sí mismo, bañarse, a veces comer, algunas actividades, ¿no? Precisamente esos son los temas que nosotros vamos a investigar al momento que se nos presenta el caso. Es decir, vamos a ver hasta dónde sus actividades se encuentran disminuidas, sus actividades diarias. Y en ese sentido, pues tan pronto el familiar tenga conocimiento o requiera que se le nombre un tutor al supuesto interdicto, debe acudir a los tribunales a formular la petición a través del RUE, ya sea que lo haga con un abogado. Claro. Ahora, ¿y cuáles son los requisitos? Los requisitos para que proceda la interdicción. Sí, claro. Bueno, es que el tribunal evalúa al momento de que se da el proceso de interdicción el material probatorio que nos aporte la parte, ya sea los certificados de nacimiento que nos permita observar el vínculo que pueda existir entre el interdicto y el supuesto demandante, verificar el vínculo, también un elemento de trascendental importancia que yo diría que es una prueba bastante vital, es la evaluación, ya sea psicológica, psiquiátrica, que nos informe o que certifique que en efecto esa persona tiene algún problema, ¿no? Y un problema que le incapacite para desenvolverse de manera normal en su vida. A través de ese documento, que es de trascendental importancia, nosotros podemos tomar una decisión. Claro está, en ocasiones nosotros también contamos con el equipo del Centro de Prevención y Orientación Familiar, donde nosotros a veces les solicitamos que nos hagan esas evaluaciones a efectos de obtener un resultado, pero en aquellos casos en donde no nos han aportado mayor material probatorio en cuanto al estado de salud mental del interdicto. Pero es importante ese elemento de probatorio, ya sea que se trate de un sordomudo, una certificación que nos permita observar que en realidad tiene ese grado de deficiencia, ya sea una persona con síndrome de Down, ya sea una persona con problemas de demencia o Alzheimer. Necesitamos el documento que nos permita a nosotros corroborar que en efecto esa persona tiene ese problema. Y además de eso, se practica evaluación social. También el juez se dirige al lugar donde se encuentra el interdicto o lo manda a llamar. Si es una persona que se puede movilizar, se le programa una fecha y la persona viene y nosotros entrevistamos a la persona o nos dirigimos al lugar donde esta persona se encuentra para entrevistar a la persona, verificar su estado de salud y poder pues constatar también su existencia y todo lo demás. Claro está, en ocasiones si son personas que están recluidos en un hospital psiquiátrico, sí, de repente no se hace necesaria lo que es la entrevista, porque tenemos el informe que nos puedan dar el mismo centro psiquiátrico donde se encuentra la persona recluida. Claro. Pero esos elementos son de trascendental importancia para nosotros poder tomar una decisión en relación al interdicto o supuesto interdicto. Pues vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a tener mucho más sobre este proceso de interdicción que no es muy común. Vamos a conocer cómo es la estadística y mucho más de este proceso en nuestro país que también se llevan a cabo a través de los juzgados seccionales de familia. Al regresar, mucho más. Gracias por mantenerse con nosotros en su programa De la Mano con la Justicia. En esta oportunidad estamos conversando con la juez Alba Flores, jueza segunda seccional de familia del Primer Distrito Judicial de Panamá, sobre proceso de interdicción. Jueza, vamos a recapitular. ¿Quiénes
son aquellas personas que se ven justamente en pedir o solicitar un proceso de interdicción? ¿Para quién se pide ese proceso de interdicción? Bueno, se pide para la persona que uno advierte que tiene algún tipo de discapacidad o deficiencia mental. Hay diferentes formas de deficiencias mental que pueden existir y dependiendo de lo que observe el accionante, asimismo debe entonces proceder a formular su demanda. Ahora, ¿hay una edad específica donde, por ejemplo, los familiares de una persona deciden, vamos a solicitar un proceso, o vamos a iniciar un proceso de interdicción, o simplemente la edad no, en este no importa, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, sino que en el momento que se necesita, se solicita? Una edad específica no podría decir yo. Otra cosa es cómo se dé mayormente, pero una edad específica digo que no, porque depende también de el tipo de deficiencia mental. Porque, por ejemplo, si es una persona con síndrome de Down, es una deficiencia que puede tener desde mucho antes, claro, ¿no? Entonces, pueden presentar esa solicitud mucho antes, no tiene que ser una edad avanzada. O una persona con esquizofrenia, hay personas con esquizofrenia que puede que la presenten bastante jóvenes, ¿no? Entonces, por eso digo que una edad propiamente tal como específica no la hay, pero podría decir que mayormente puede ser que aquellas personas, ejemplo, que sufren de Alzheimer, porque en los tribunales anteriormente pude observar que había muchas personas con problemas de Alzheimer. Y ya personas con problemas de Alzheimer ya son personas que tienen cierta edad. En esto sí podríamos de repente especificar más o menos una edad. Sí. Pero no siempre los familiares se dan cuenta de inmediato que la persona empieza con el problema. A veces pasa 1 año, 2 años, y es que me estoy dando cuenta que mi familiar no está reaccionando de la misma manera. Por lo tanto, edad específica no tanto. Puede ser en cualquier momento, dependiendo del tipo de dolencia que tenga la persona. Incluso hasta podemos ver la epilepsia también. Anteriormente no se daban muchos casos con epilepsia, no llegaban prácticamente a los tribunales, y últimamente he podido observar que están aumentando los casos con epilepsia, porque el Seguro Social ahora les está exigiendo que cumplan con la formalidad para poder que se les pague lo que es las pensiones de sobreviviente en algunas ocasiones a estas supuestas personas interdictas. Entonces, ahora está viniendo mayor afluencia de personas a solicitar lo que es la interdicción, y podemos encontrar muchos con casos de epilepsia también, cosa que antes no se veía mucho, personas con casos de epilepsia. O sea, en su despacho, recapitulando, jueza, se ven muchos casos con personas con epilepsia y también el problema de Alzheimer, que usted menciona que eso se da a avanzada edad. Sí, pero más Alzheimer y alguna deficiencia de trastorno cognitivo, que cualquier tipo de demencia. Más se dan Alzheimer o algún tipo de demencia, y síndrome de Down son los que más he podido observar. Ahora, si en casa tenemos un familiar, que esa persona siempre fue esa cabeza de familia, ¿verdad? Ya sea papá, mamá o abuelos, tíos. Entonces, estamos viendo que está teniendo problemas mentales, psicológicos. Ahí es el momento para el familiar más cercano pueda presentar este proceso de interdicción. Puede ser. Si observa que ya la persona se le ha disminuido su capacidad, puede formularlo. El familiar que esté. El Código de la Familia establece quiénes pueden solicitarlo. Así es. Pero, si bien es cierto, el Código lo establece y hasta los coloca enumeradamente, pero el tribunal tiene que examinar todo, ¿no? Porque en ocasiones puede que el cónyuge esté, ejemplo, en primer lugar, pero no necesariamente el cónyuge es la persona
que ha estado más al pendiente del supuesto interdicto, ni el que en los últimos años ha estado conviviendo con la persona. Entonces el tribunal tiene que examinar todo lo que existe alrededor de la investigación. Tiene que ver con quién esa persona se compenetra más, con quién esa persona estuvo, quién es la persona que está más al pendiente. O sea, tiene que ver todos los detalles antes de tomar una decisión de a quién se le otorga la tutela, porque la declaratoria de la interdicción lleva consigo el nombramiento de un tutor. Y el tutor es dependiendo de quién reúne las mejores condiciones. Claro está, tenemos en cuenta la numeración que establece el código, pero no necesariamente se puede llegar a colocar en ese mismo orden. Pues usted también mencionaba al inicio del programa que también se puede solicitar un proceso de interdicción a una persona con discapacidad auditiva, ¿verdad? Sí. O visual también, Uh-huh. ¿verdad? Que son personas con discapacidad. ¿En qué momento entonces se puede solicitar este proceso de interdicción? ¿Desde el inicio de su proceso? ¿Desde el inicio? No he visto, nunca he visto que lo hayan interpuesto al inicio. Ok. Siempre pasa cierta cantidad de años y en cierta cantidad de años lo promueven. Todavía no he visto ninguno que lo hayan puesto o que hayan promovido el proceso de interdicción al inicio del problema que tiene la persona. Ya cuando llegan al tribunal ya la persona lleva cierta cantidad de años con esa dificultad. Jueza, ¿cuál es el movimiento de estos casos en su despacho? ¿Cuáles son las estadísticas? Estadística, bueno, en cuanto de entradas de expedientes, no verifiqué la estadística en el último mes, pero básicamente podría decir que están entrando como 15 más o menos por mes de procesos de tutela. Claro, interesante que a pesar de que no es un proceso tan común, quizás la gente desconoce que se puede abrir un proceso o solicitar un proceso de interdicción. Pienso que sí, porque como te expliqué anteriormente, eran menos incluso los que teníamos, pero como ahora esta es una exigencia por parte del seguro, aquellas personas que van y cobran lo que es la pensión de sobreviviente, entonces ahora ante esa situación ha aumentado el número de solicitudes de tutela ante el despacho. ¿Ese aumento desde cuándo usted cree que se viene dando? Ese fenómeno. Calculo de como unos 2 años para acá. ¿Por la situación del COVID? Puede ser también, pero más que nada es porque el seguro está verificando la información y los está enviando pues a que promuevan la demanda de interdicción para que cumplan con toda la formalidad. ¿Cuáles son los tipos de interdicción más comunes en su despacho? Vamos a reiterarlo. De los procesos serían, como dije, aquellos que tienen algún tipo de grado de deterioro neurocognitivo o mental, como el Alzheimer, demencia, esquizofrenia, pero esquizofrenia en menor grado. Más que nada esos son los que más hay, y bueno, y tal vez síndrome de Down también. ¿Cuál es la ventaja judicial de promover un proceso de interdicción? La ventaja podría ser la protección íntegra del supuesto interdicto y que reciba pues esa protección lo más rápidamente posible. Toda vez que la persona necesita de alguien que le represente en su vida diaria, y no solo en su vida diaria para atenderse personalmente, sino también en algunas ocasiones al nombrarse este tutor administrador, no solo va a estar pendiente de su estado físico, sino que también va a estar pendiente de aquellos bienes que la persona pueda tener. Entonces, lo representa en todo. Entonces, por eso es que es importante que ese proceso de interdicción se dé y que se resuelva lo antes posible. Precisamente para evitar, porque en ocasiones este supuesto interdicto requiere hospitalizarse, requiere diferentes tipos de medicamentos, utensilios, lo que sea, pero no tiene
no tienen cómo proporcionárselo y el tutor necesita de la autorización por parte del tribunal para poder gestionar en nombre de la persona, porque en ocasiones estos tutores entonces cobran lo que es la plata de la jubilación, del supuesto interdicto, y también lo representan en diferentes cosas o que tenga ese interdicto. ¿Cuándo interviene entonces el Ministerio Público? Cuando no haya ningún familiar que lo haya promovido y el Ministerio Público se percata de una situación de que una persona necesita pues de esa interdicción y de ese representante, entonces el Ministerio Público intervendría en cualquier momento cuando se percate y que no haya tampoco nadie que lo haya promovido y que ellos vean que es una persona que está requiriendo urgentemente que se le nombre a alguien o que se le declare en interdicción. Jueza, ya para terminar, un mensaje final para todos nuestros amigos televidentes sobre este proceso de interdicción, que no eran muy comunes y que desde hace 2 años han ido en aumento. Un mensaje. Bueno, básicamente que si tienen algún familiar o si se percatan de alguna situación donde un familiar o ellos observen que está pasando por una situación donde su capacidad mental se ha visto disminuida, acudan a los tribunales a formular la petición correspondiente a efectos de que esta persona reciba la protección de vida en el tiempo oportuno, ¿no? Toda vez que si se deja pasar o correr más el tiempo, entonces pueden haber consecuencias un poquito negativas y puede que entonces la solución al problema, o sea, la declaratoria de interdicción, llegue tarde porque ha formulado la solicitud demasiado tarde. Muchísimas gracias, jueza, por compartir con nosotros sobre este proceso de interdicción que seguramente en muchas familias panameñas seguramente están requiriendo del apoyo legal, y este es la ventana para que conozcan sobre este proceso, y usted muy bien lo ha explicado en este programa. Gracias nuevamente y a ustedes por habernos acompañado en este programa de La Mano con la Justicia. Hasta la próxima.